Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en la caja negra. Yo creo que en esta ocasión es especialmente negra por el tema que vamos a tratar, porque por lo menos para mí las cosas no están nada claras. Aunque en esta mesa hicimos antes un pequeño coloquio, hay quien tiene las cosas bastante más claras que yo. Tampoco me extraña, ¿eh? Yo soy bastante torpillo. Y entonces vamos a hablar, como ya se supone que vamos a hablar de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Y los aspectos bélicos, que a mí me parece, es donde yo tengo veo menos clara la situación, porque las informaciones que llegan son blanco y negro seguidas, ¿no? Y aspectos geopolíticos que yo también creí que estaba claro, pero por lo que acabo de pulsar tampoco está claro, ¿no? O no está clara mi postura, ¿qué quiero decir? Bueno, sin más preámbulos, paso a presentar los 4 invitados que están en esta mesa hoy, que los conocéis ya de otras veces. De allá para acá, Francisco Benavente, que es capitán de navío, retirado, submarinista. Sí, señor. ¿Mandaste submarinos? Sí, señor. Buenas noches. Menos mal que no te cogió esta guerra. No, qué pena. Lo había disfrutado. Bueno, bienvenido a esta casa. El segundo, Ramón Salán, que es empresario y muy pro-chino, por lo que me parece. No, al contrario, muy pro-chino no, ni de coña, muy preocupado, que es diferente. Buenas noches. Bienvenido. Como deberíamos estar todos. Bienvenido, Ramón, sí, yo estoy preocupado, la verdad. En tercer lugar, Javier González Larrea, que es doctorando en Historia de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Javier? Todo bien. Menos el Oviedo, todo bien, ¿no? Así es. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Antonio Cuestas, que es ingeniero y es reservista. Eres oficial reservista, ¿no? De la Armada, sí. De la Armada. Sí, alférez de navío. Alférez de navío. Reservista honorífico ya. Pues nada, bienvenido también, Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Y pues nada, nos tiramos a la piscina. La primera pregunta, la primera cuestión, por lo menos para mí, es ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando del día a día? Yo esta mañana o ayer por la noche, no me acuerdo cuándo fue, hace poco, vi un vídeo que sacaba a Netanyahu de un edificio derrumbado muerto, el cadáver de Netanyahu, que lo identificábamos perfectamente, y evidentemente no era verdad. O sea, que con esto de la inteligencia artificial, ya no es que se fabriquen noticias, es que se fabrican imágenes casi perfectas, ¿no? De gran calidad. Y quien dice eso dice por las oleadas. Yo sigo un blog que también esta mañana hablaba de las 19 oleadas de Irán, va una por una, analizándolas. Las 19 oleadas de Irán sobre Israel. Pero después no te deberían de llegar noticias de miles de muertos. Claro, esas cosas no se cuentan, ¿no? Eso es estratégico, ¿no? Pero a lo que voy yo es que no sabemos nada. A ver, ¿quién sabe? Ramón, ¿qué sabes? A ver. No, descargo en ti toda la responsabilidad de ese programa. Vale, estupendo. A ver, el presidente Trump, ¿os acordáis que hace un año dijimos que hoy va a ser todo muy bueno, todo muy malo, que no voy a haber término medio? Bueno, pues decidió, porque últimamente parece que le va a la marcha, atacar a un país bajo una excusa que en principio a Occidente le puede sentar bien, que es impedir su capacidad nuclear. Bueno. Porque todos tenemos que tener muy claro que en el momento que un país tiene capacidad nuclear es intocable. Y el comportamiento de Irán en los años anteriores se ve claramente que no es muy pro-occidental, que están un poco chiflados y que han usado una serie de proxies para desestabilizar. Con lo cual, en principio, estaría bien si hubiera sido una operación tipo Venezuela. El problema es que no lo fue y que no lo han encontrado a ninguna Delsi con turbante. Al contrario, han encontrado uno que está bastante encabronado. Bueno. Y otra cosa, y tengo gente con conocimientos militares que me pueden corregir, el jefe máximo de la fuerza atacante americana tiene que estar que lo lleva Dios, porque es que tiene un bocazas de presidente que lo único que hace es dar pistas al enemigo. Si tú le dices que va a ser una guerra corta, el enemigo ya sabe que por las circunstancias que sean, disponibilidad de armamento, de arsenales o por presiones políticas internas o lo que sea. Es un poco la guerra de Gila. Entonces ya sabes que lo que tiene que hacer es aguantar. Si se me ha dicho 3 semanas, si yo aguanto 4, yo vendo la 4ª semana como que estoy resistiendo al enemigo. Lo que habría que decirles, podemos estar 1 año y medio que haga falta. Y cada día está lanzando mensajes contradictorios. La guerra, desgraciadamente, se va a enquistar.
Se va a enquistar porque es la única arma de defensa que tiene Irán, aunque esté muy mermada militarmente, según dicen, pero es lo único que le queda, ampliar el conflicto y castigar a Occidente. Ellos ya viven más o menos en la Edad Media, con lo cual mucha diferencia no van a notar. Yo creo que por ahí van los tiros y que desgraciadamente, salvo ya un tema militar ya excesivamente exagerado, como puede ser ya perjudicar a la población civil arrasando con todo lo que se vea y tal, pues no le veo la solución. ¿Pero cuánto resiste Israel? Israel, La población civil de Israel. Es que hay otro problema aparte, es que dicen la unión de Israel y de Estados Unidos. Yo creo que Israel y Estados Unidos tienen intereses asimétricos. Israel tiene, bueno, básicamente cargarse a aquel ayatolá que llevaban detrás de él 20 años, todo eso. Pero ahora mismo Israel está centrado en el Líbano, en Hezbollah, en todas esas cosas, y deja, digamos, por lo que sabemos, el grueso de la guerra. A Israel no le importa que la guerra sea larga porque no tiene una presión de la opinión pública, sus elecciones son más tarde que las de Trump. El tema es que había manifestaciones ayer en Estados Unidos porque el gas, o sea, la gasolina que llaman ellos, gas, se iba a poner a $4 el galón. Un galón son 3 litros con 75. O sea, están pagando en euros la gasolina a unos 70 céntimos. Y están que los lleva Dios. Y eso es una presión. No sé, es un conflicto que tiene muchas aristas. A ver, más opiniones. Pues lo que ha dejado Ramón claro es que hay, por una parte, preocupación por la gente que observa este asunto y, por otra parte, desconcierto, ¿no? Cuando se suceden esas dos cosas a la vez, hay que ir a las esencias. Yo procuro buscar un enfoque nominalista de los conflictos, hablando a nivel geopolítico, y aquí tenemos un enfrentamiento, así como la guerra de Ucrania era un enfrentamiento en el tablero imperial, en el que se enfrentaba imperio americano contra imperio hipotéticamente ruso / chino, aquí se han mezclado dos tableros, el tablero de la dialéctica de estados con el tablero de la dialéctica de imperios. El de la dialéctica de estados es la supervivencia de Israel frente a la búsqueda de soberanía nuclear de Irán, y la dialéctica de imperios, volvemos a lo mismo, está en el Rhineland, por lo tanto, lo que ya había antes. ¿Qué ocurre? Si admitimos que von Clausewitz tenía razón al decir que la guerra era la política por otros medios, tenemos que admitir inmediatamente después que los objetivos militares como tales no tienen contenido, sino que hay que buscar los objetivos políticos de los enfrentamientos. Y entonces, si hacemos los DAFOs correspondientes de esas naciones, automáticamente te encuentras que el DAFO de Israel es la supervivencia bíblica. Lo llevan así desde terminamos. Buscan un entorno. Es más, mucha gente critica que Israel sobrevive gracias a esa eterna confrontación con el entorno, que esa, digamos, que es su razón de vida política, que vive gracias a eso. En fin, es discutible. Irán busca su supervivencia como nación porque tiene unas grandes riquezas petrolíferas y, por lo tanto, la soberanía nuclear le daría estabilidad. Y luego están los dos imperios que buscan la supremacía o, como mínimo, la equisoberanía supremacista en ambos lados del planeta, ¿no? Es complicado. Es complicado. Es complicado porque hay un enfrentamiento multipolar en esta cuestión y hay que estar muy atentos. A ver, Javier, bueno, por ejemplo. vamos a ver, hay que tener en cuenta de que este ataque fue un crimen de guerra en el momento en que Irán estaba sentado en negociaciones con Estados Unidos, porque recordemos que ambas partes, las dos partes que ahora están enfrentadas, estaban en negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear que rebajase las posibilidades de que Irán consiguiese armamento atómico, ¿no? Entonces, hace ya unos cuantos meses, cuando estaban sentados en la mesa de negociaciones, Israel atacó a Irán, aún así los iraníes siguieron en la mesa de negociaciones, cosa es un poco extraño. La guerra de los 12 días, ¿no? Sí, eso, la que ahora se llama la guerra de los 12 días, y es, bueno, llamativo, ¿no? O sea, que te bombardean y aún así sigues en la mesa de negociaciones porque tienes la voluntad de llegar a un acuerdo con el contrario, ¿no? Y ahora lanzan un segundo ataque cuando había visos reales de que hubiese, bueno, un acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de dos crímenes en cuestión de muy pocos meses para forzar, digamos, una ruptura en el momento en que se estaba llegando a una conciliación. Yo creo que esto es importante recordar, ¿no? Y ya sobre el terreno, bueno, esta es una guerra que Estados Unidos va a perder. Esta es una guerra que evidentemente Estados Unidos va a perder porque, y desde el minuto uno, para empezar, han perdido toda su credibilidad en el momento en que bombardeas una escuela y asesinas a 200 alumnas. Por tanto, ya la credibilidad de que estás haciendo esto por los derechos humanos y para quitar el velo a las iraníes se desaparece automáticamente cuando bombardeas una escuela primaria y matas a 200 niñas.
Y en cuanto al tema económico, pues les va a pasar factura, evidentemente. Esto va a pasar factura. Ayer creo que un buque tailandés, un petrolero tailandés, fue torpedeado. Bueno, torpedeado, no por torpedos, pero bueno, fue alcanzado por drones iraníes. Y no es que una cuestión de que escale, como están diciendo algunas personas, es que esto va a ir a una confrontación a otro nivel. Pero sí que en el momento en que vayan pasando los días, pues hay cada vez menos posibilidades de que Estados Unidos consiga ganar este conflicto, ¿no? Hay cada vez menos posibilidades. Antonio, tierra. Sí, a ver, yo comparto con Ramón que sobre todo siendo español, por España, por la situación de España, es muy preocupante desde el punto de vista geoestratégico, económico y demás. Luego entraremos, ahora es solo dar la pincelada, ¿no? Es preocupante en general y para España más. También hay que pensar que Irán, como se decía aquí, también tiene sus proxies, Hezbollah, los hutíes, Hamas, que los ha utilizado ampliamente y sigue utilizándolo. Es verdad lo que se decía ahí antes, que Irán va a mantener una capacidad, porque hay que ver el mismo Hamas con el ejército en el terreno y tal, al final acabó tirando la toalla porque las tropas estaban dentro, pero hasta el último día siguió enviando cohetes contra Israel. Quiero decir que eso es muy difícil porque hoy día pues les ha pasado a los iraníes lo que pasó a los ucranianos. Putin calculó mal. Es decir, Irán, por ejemplo, ahora tiene sus sistemas de lanzamiento de cohetes, los tiene en camiones como si fueran los de Amazon del reparto. No va a bombardear todos los camiones que se mueven por Irán, está claro. Podrá quitar muchos, pero no, además se esconden en los sótanos de hospitales, de escuelas. Yo respecto, antes, Javier, decías lo de la inteligencia artificial, lo de Netanyahu, que decías tú. Claro, yo, por ejemplo, lo de los 200 niños, a ver, ya sabemos que en las guerras, las cifras y demás, lo de las 200 niñas, la verdad es que un sábado en Ramadán, en una escuela, Es que no cuadra. es falso, es falso, no cuadra eso. Como la muerte es que, de Netanyahu. claro, A ver, es que para que lo entienda la gente es como si dicen, no, es que se bombardeó un domingo una escuela que estaba llena de niños. Es que los domingos en el no occidente tiene hay niños. ningunos, y más Pero en Ramadán. No nos vamos a pero perder bueno. en No, detalles, son detalles sin de- importancia. Que Bueno, sirven esto para era, construir sí, bueno, era... determinados sí. relatos. Y si se produjo un error y fue responsabilidad de Estados Unidos y se prueba, Son daños colaterales que pasan en cualquier Sí. guerra. Ahora, decir que es un crimen y decir que no estoy de acuerdo contigo, solamente estoy de acuerdo contigo en una cosa, que decir que eso fue, que Irán fue atacado. A ver, todas las guerras mundiales, y los conoces mejor que yo, tienen una causa próxima y una causa remota. Aquí, una causa intermedia es unos ataques que se produjeron en octubre del 2023 por parte de un brazo armado de Irán disfrazado de otras cosas, porque interesaba romper los acuerdos de Abraham, unos acuerdos de Abraham que iban a ser históricos, que lograban que parte de las monarquías del Golfo pues digamos que toleraran un poco más a Israel y habría una parte de estabilidad en la zona que siempre ha sido un avispero. El principal perjudicado era Irán y lo que mandó fue hacer aquel ataque, que no sé si sería un crimen de guerra, pero si usamos los mismos medios 1200. tendríamos que decir que también lo fue, Ostras. para ser ecuánimes, y ese es el origen de esto que ha pasado ahora. Claro, claro. Independientemente de que Israel tenga muchas ganas ya históricamente, todas estas historias. Yo creo que si vamos a analizarlo, y no nos vamos a perder en detalles de que es que me salpicó este misil, el otro, eso en una guerra va a pasar siempre. No está todo muy preparado, al margen de que hubiese conversaciones. Siempre hay conversaciones. Y ahora las hay seguramente estos días. Siempre hay conversaciones, al nivel que sean, ¿no? Nos parece que estaba todo muy preparado la toma de Venezuela para tener petróleo asegurado, por supuesto. la toma de Siria, que se derrumba misteriosamente en 15 días el régimen sirio, que es la entrada de Israel hacia Irán, o sea, y más cosas hay por ahí. Es como si todos llevasen mucho tiempo preparándose esto. Evidentemente, sí. O sea, evidentemente la caída del Assad, esa blitzkrieg, esa guerra relámpago de los yihadistas para tomar el control en Siria es una operación de Estados Unidos. Evidentemente. Claro. O sea, digamos, Es bilateral, porque Rusia se plegó. Sí, se plegó porque bueno, no interesaba tampoco. Estaba todo negociado. Estaba la base, Rusia tiene la base. Es que primero se retiró Rusia para dejar el espacio libre, con lo cual estaría hablado entre las Es dialéctica de imperios. Ellos hablan entre sí, es decir, la humanidad se divide en dos categorías: las élites que nos saquean y los ciudadanos que lo sufrimos. Y las élites, da igual de qué color sean, hablan entre ellos y dicen cosas que nosotros nunca nos enteramos. Me refiero al humano de a pie, el que va por la calle. Se puede hacer una introspección sobre sus planes y aplicando técnicas de análisis llegar a
convencimientos de que qué cosas están pasando y qué cosas no están pasando. Entonces es lo que dice Ramón, en estas guerras nunca hay perdedores ni ganadores, porque lo que hay que ver son qué objetivos políticos se han alcanzado y qué objetivos políticos no se han alcanzado. Que si no se han alcanzado esta vez, siguen pendientes para la siguiente, y así sucesivamente. El Rhineland iba en guerra entre sí desde 1911 aproximadamente. El anillo este que corre todo, es una teoría muy antigua de Speinman, pero bueno, sigue siendo válida, ¿no? Y entonces esas evoluciones hay que verlas en un contexto global. Dice, Irán le atacaron cuando estaba en negociaciones. No, el acuerdo de Abraham había una cosa que era insoportable para según qué países, que incluía la soberanía nuclear de Arabia Saudita. También. Que dice, la gente dice, ¿pero cómo le van a dar la soberanía? Oye, perdona, se la dieron a Pakistán, que es bastante más descerebrado que Arabia Saudita, a pesar de que ambos dos países nos caigan mal a los occidentales con nuestro nivel cultural o nuestras conductas sociopolíticas que tenemos habitualmente. Es que hay que evaluar. Entonces, por un lado, la geopolítica no nos la van a enseñar nunca, y luego podemos hablar de la guerra de las galaxias, de los botoncitos, donde estoy de acuerdo contigo que va a ganar China porque ya lo dijeron en 1999 en un libro que se publicó, que está a la vista de todo el mundo, que es La guerra más allá de los límites, de dos coroneles chinos, The War Beyond the Limits, donde te dice taxativamente cuáles son los enemigos de la República del Pueblo Chino, no sé qué, tal, entre los cuales están... ¿Qué fue de los autores? ¿Los fusilaron? No, que va, están en la élite china. Claro, sí, pero es que encima nos lo dijeron cómo lo iban a hacer. Es que nos dijeron cómo lo iban a hacer. Y su principal enemigo, ¿sabes cuál era? Las multinacionales apátridas sin bandera ni religión. Claro. Ese es el gran enemigo de los chinos. Por eso son mis amigas las multinacionales apátridas. Claro. Javier. O sea, si coges ese libro, que es un libro de unas 190 páginas, se lee fácil. O sea, no se salen del guión. No se salen del guión. Mira, Paco, por definición un análisis marxista siempre se equivoca. No, por definición. Pues está claro, siempre. Pues está claro que ya no se equivoca. Claro que ya no se equivoca. Sí, antes no acabé de que me pasó a... Sí, entonces, a ver, se comentó... Voy a ir acercándolo un poquitín hacia España. Que... No, lo menos posible. Bueno, el tema era España en la posición, o sea que por lo tanto hay una cosa clara. Irán no quiere el arma nuclear. Los países que tienen el arma nuclear, como bien decíais, es un escudo de protección. Proporciona una independencia estratégica, por eso nadie toca a Corea del Norte, porque claro, no. Pero ya referido a España, por ejemplo, ahora Francia, que ya está de acuerdo con en Alemania en hacer el paraguas nuclear europeo, España ya ha dicho que no. Es decir, no sabemos jugar nuestras cartas. Bueno, mejor dicho, España sí. Pasa que tenemos un presidente del gobierno que no la sabe jugar, evidentemente. Entonces, vale, quédate de observador, tal. No lo niegues ya, déjalo, me explico. Porque si quiere hacer un paraguas nuclear europeo basado en Francia, Alemania está de acuerdo. Bien, eso por un lado. Entonces, luego, por otro lado, que Irán, que mucha gente por ahí dice, Irán nunca nos hizo nada. No es cierto. En el año 79, Javier Larrea no había nacido, está el atentado del Descanso. 18 españoles muertos al lado de la base de Getafe, donde estaban los estadounidenses. No murió ningún estadounidense, murieron 18 españoles. Nunca se demostró, pero todo apunta a Irán. A Vidal Quadras, acaban de meter un tiro, los que han detenido en Holanda, claramente se veía la financiación iraní. ¿Me explico? Pues indica lo torpes que son, porque Vidal Quadras es un jubilado honroso. Sí, pero en su día en el Parlamento Europeo, cuando era vicepresidente, marcó las líneas con Irán. Entonces se la tenían guardada. Entonces, claro, Irán, es que el problema es que es un peligro, porque él dice que el arma nuclear, y lo dice una y otra vez, la quiere para borrar a Israel del mapa. Sí, eso lo dicen todos los días. No, lo tiene escrito en su Constitución. Sí, en la Constitución. Sí, eso no engañan a nadie. Entonces, no engañan a nadie. No sé, mira. Dices tú que el marxismo, por definición, siempre se equivoca. Es que China no es marxista. No. China no es marxista. Yo creo que el principal error de base es que queremos manejar esta situación o comprender esta situación o ver cómo evoluciona esta situación con las normas a las que estamos acostumbrados. A mí me hace mucha gracia cuando determinados políticos, por no citar al señor presidente del gobierno, hacen de bandera la defensa del orden legal internacional.
señor, el orden legal internacional ya no existe tal como lo conocemos. Morreu. Ya no existe. Primero porque había un defecto fundacional en el tema de la ONU, que es dar derecho de veto a 5. Entonces, desde el momento que Rusia atacó Ucrania, no se podía hacer nada. Ahí también se rompió la orden internacional, porque lo iba a vetar, los países, entre ellos Rusia, que tiene veto, y China y tal. Y ahora pues va a pasar lo mismo si se quiere hacer. Con lo cual, ha habido un orden que ha cambiado, que habrá que estructurar en unas futuras normas legales y que con una perspectiva histórica adecuada lo comprenderemos. Como no pudimos comprender en su momento, pues toda la historia de aquel primer ministro anterior a Churchill inglés, la pifia de los Sudetes, Chamberlain y todas aquellas historias, que ahora sí, estudiado con calma, pues coño, tiene una lógica histórica. Ahora estamos en el momento del avispero en el que no le vemos un poco la lógica histórica, a no ser que nos informemos mucho y que así todo, cada uno haga unas teorías que veremos cuál se confirma. El tema de China. China hay un tema primero. La opinión pública suele pensar que los iraníes y los árabes en general son los mismos. Claro. No, son dos culturas diferentes. Es la cultura persa y la cultura árabe. Y es más, los persas a los árabes los miraron siempre como inferiores. Claro, luego los árabes hicieron perras con el tema del petróleo y encima les tienen todavía más envidia por ese tema. Y que estratégicamente, por su morfología geográfica y tal, toda la zona de Persia, Mesopotamia, fue muy difícil, que se lo pregunten a Alejandro Magno lo que le costó, porque tiene una geografía bastante mala para eso. Pero China tiene muchísimas máximas. Una de ellas, Chen Tzu decía, cuando tu enemigo se equivoque, no lo distraigas. Y bajo el punto de vista de China, Estados Unidos se ha equivocado al pegarle la patada al avispero Oriente Medio antes de tiempo, quizá envalentonado pensando que iba a ser tan fácil como hizo en Venezuela. Porque los primeros mensajes, los 2 o 3 primeros días del presidente Trump iban en esa dirección. Hemos descabezado el régimen, ahora os toca a vosotros salir a la calle. Claro, evidentemente a la calle no salió ni Dios. Y ahora, sí, sobre lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con... Déjame decirlo. Estados Unidos solo le vale ganar. Como pierda, claro, pero es un creyó desastre que iba a ganar. Brutal. Por eso me estás dando la razón. Pensó que le iba a salir tan bien como en Venezuela, que iba a hacer una operación, en este caso no tan quirúrgica, porque la operación de Maduro, desde el punto de vista coste-beneficio, como empresario, es de quitarse el sombrero. Sí. Pero claro, no le salió igual de bien. No le salió igual de bien. Él buscó... Es que además, si tú analizas las declaraciones, fue el sábado ese mismo que salió con la gorra de tal... lo hemos acabado con el régimen, ahora os toca a vosotros hacer del gran pueblo iraní, pasándoles la mano por la espalda, venga, ahora sois vosotros los que vais a salir a la calle y tal. Sí, es que lo que estás diciendo tiene... Hay que tener en cuenta, bueno, no sé si vamos a ver, hay que tener en cuenta que efectivamente, bueno, lo de la operación quirúrgica en Venezuela, está bien recordarla, está genial sacar la colación, porque recuerda, ahora que estamos viendo la masacre del Líbano, más la masacre de Gaza, Israel y Estados Unidos son potencias que tienen tecnología y capacidad de sobra para hacer operaciones quirúrgicas y cuando no la hacen es porque no quieren. O sea, la masacre en masa de población civil es porque hay una voluntad de hacerlo, porque tienen capacidad efectivamente de hacer lo que hicieron con Maduro. Bien. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Irán es un país que se lleva preparando para esto desde el 79, se puede decir, desde Khomeini. Irán fue imperio. Sí, pero bueno, desde Khomeini, desde la Revolución Islámica, se lleva preparando un país. Hay una explicación profunda que tiene que ver con los pueblos. Ahí sacó un momento a nuestro profesor Gustavo Bueno. Cuando tú analizas una sociedad política y haces un análisis de la sociedad política tal como está estructurada, él dice que hay 3 capas, que es la capa cortical, que es la que te protege de tu entorno, la capa basal, que es el pueblo, y la capa conjuntiva, que es una hipótesis de gestión de autoridad dentro de los pueblos. ¿Por qué Venezuela fue tan fácil? Porque Venezuela es un producto sajón, es decir, Venezuela es república porque en 1800 y pico Anglosajonia lo invadió y destruyó los virreinatos y la creó a su imagen y semejanza, simplificando mucho. Pero aunque tiene una base católica española, sus políticas son anglosajonas en sentido puro. ¿Qué ocurre con el lado oriental? El ejemplo es Afganistán. Afganistán es un país sin recursos, no tiene más que el opio, y estuvieron 20 años sometidos a la bota de hierro de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que se tuvieron que ir. ¿Por qué? La capa basal de los países persas, de los países orientales, lleva milenios, independientemente que luego le dieran el baño musulmán como religión, como teología política,
todavía no ha penetrado absolutamente en el seno de las unidades que forman las capas basales. Entonces, su reacción es la del pastor de ovejas que lleva un Kalashnikov y no ha tenido formación militar. Y sin embargo, no te acerques por sus proximidades porque te sacude a 200, 300 metros. Y uno detrás de otro. ¿Y qué vas a hacer? Cargarte, como tú dices, a todos los pastores. ¿Qué quieres? Y a todas las ovejas, porque seguro que aprende. Eso evidentemente no, pero en el caso de Afganistán no, pero depende cuál sea el objetivo. Cuando analizamos con mentalidad occidental las culturas orientales, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nuestra teología política, porque allí las teologías políticas son distintas. Ya no te digo nada del imperio anglosajón, que es teleología política, que es basada en mitos, que es el gran problema. O sea, el pueblo americano fue elegido por Dios, manifiesto. Bueno, precisamente lo estamos viendo estos días con todo este mesianismo político. Eso cuando se enfrentan a la realidad de los pueblos, se estrellan, porque el gran problema de los Estados Unidos es que tienen muy buena gente, pero cuando ves sus analistas políticos, que yo me he leído todas las escuelas americanas, bueno, casi todas, siempre se quedan en la superficie de los análisis. Nunca, no te cogen como la escuela de Salamanca y te entran en profundidad en el siglo XV. Porque hay algo peor todavía que el marxismo, que son las universidades americanas. Sí. Vamos a hacer una pausa de hidratación y volvemos ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación. Por la mesa se verá algún vaso para demostrar que es verdad. y le damos la palabra a Antonio, que quería decir algo interesante, sin duda. Sí, es que estaba muy de acuerdo con lo que dijo Ramón. Aquel cierto orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial está, como dije antes, que así sobre la marcha, morreu, está muerto totalmente. La propia invasión de Ucrania lo manifiesta. Era el orden del dólar, ¿eh? Sí. Como la queramos llamar, ese nuevo orden está muerto. La prueba está en ese derecho de veto, que lo único que sirve es para los matones del barrio autoabsolverse. Y luego también tenemos, por otro lado, que solo hay alguien que lo defiende, que es Rusia. Rusia tiene lo que se llama el Grupo de Países Amigos de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. ¿Y quién está con Rusia? Pues está Irán, está la Venezuela de Maduro, está Corea del Norte, está Nicaragua, está Cuba. Es decir, bueno, no sigo, ¿para qué voy a seguir? Creo que ya vemos quién... Asturias casi. En fin, los aberchales seguro, los asturchales, pero bueno, bromas aparte, eso por un lado. Por otro, vemos ahí la Cristóbal Colón. No nos damos cuenta, España, que es un país muy falto de cultura de defensa, esa fragata, el sistema de combate es el Aegis, que es estadounidense. Lleva actualizaciones cada poco. Es decir, esas fragatas, si Estados Unidos quiere, que son costosísimas, ya vimos antes el pedazo barco que es, pues son costosísimas, se pueden quedar para dar paseos a turistas, porque no servirían para nada. Los submarinos, el que tenemos ahora, el S-80, el sistema de fuego de los torpedos es Lockheed Martin. Es decir, puedes también quedar en un submarino que sirva para pasear gente por el puerto de Cartagena. ¿Me explico? Si ya hablamos del Juan Carlos I, pues los aviones, los Harrier, que todavía quedan en servicio, dependen de los repuestos que tienen los marinos. Es decir, puedes pasar de ser un portaaeronaves a ser solo un portahelicópteros. Puedo seguir en tierra el sistema Spike, que es israelí de Rafael. Dejamos de comprarlo a Israel y se lo compramos a Alemania, donde Rafael, que es la compañía originaria, tiene un 20%. Es decir, hay intermediarios. Se fabrican en Alemania, son más caros. No me quiero extender más. Simplemente quiero decir que pagamos más por el mismo misil israelí. Yo iría un poco a mayores. La famosa industria naval española, que es cierto, dicen, España le vende unas fragatas al país X. En puridad lo que le vende España es el casco. El casco, sí, el contenedor, sí, lo que es el hierro. Las fragatas que porque vendimos van unidas a un contrato americano para artillarlas y armarlas. Con lo cual, si tú vas a una oferta ofertando el casco, pero no tienes quien te lo rellene de tal, tu oferta no tiene valor. Con lo cual, vamos a perder mucho por ahí también. Las fragatas que vendimos muy bien a Noruega porque y a Australia. Luego porque a Estados Unidos, eso olvídate. Es como si tú vendes el autocar vacío y luego hay que ponerle asientos, un volante, todo. Por resumirlo, luego es otro turno si acaso, ya me estoy alargando, ¿no? Por resumirlo, Navantia se iría a freír espárragos.
Pero como tenemos un presidente de gobierno que no es santo de mi devoción, pero sin duda se parece a Trump, pero rápido, resulta que se fue a China ya. Hace 3 meses. Y va a volver. Ahora Y va a dentro de volver. nada. Claro. Pero ¿por qué? Es muy interesante eso. A ver, vamos a ver. Listo. China es el 25% de la población mundial y es lógico que en algún momento dado adelante en PIB, pues ya sea la segunda, a Estados Unidos. Sí, históricamente, siempre que ha habido un cambio de potencia dominadora en el mundo, cuando España perdió el imperio, cuando Inglaterra perdió el imperio, siempre se resolvió a base de guerras, más o menos. Bien. Ahora pues se intenta que no sea así. China fue la mano de obra, el almacén de mano de obra barato de Occidente. A mí los chinos me decían, sí, nosotros os estamos dando costes bajos, pero el know-how, el saber cómo se hacen las cosas, es que queda para nosotros aunque no queramos. Y ahora mismo, y luego hay que tener, en la cultura china, el tiempo transcurre, como digo yo, al mismo ritmo que la Iglesia Católica. Muy despacio. No tienen elecciones cada 4 años, ni cada tal, ahí planifican a 20, 30, 40 años vista, siendo muy apresurados. Hay un refrán chino, que más o menos traducido dice, que cuanto más rápido tomes una decisión importante, más probabilidades tienes de equivocarte. Es esa, para que veáis un poco cómo piensa. Entonces, ahora mismo China tiene 3 ejes muy buenos. Primero, su principal enemigo, en global, no hablo militarmente, en global, está inmerso en una guerra militar, gastando arsenales y, lógicamente, a un ritmo que le va a costar trabajo reponerlo. Igual, militarmente se está debilitando, aunque solo sea porque está gastando esfuerzo militar. A nivel económico, todos los costes asociados a esta guerra, que van a ser muy importantes, lo van a debilitar en lo económico. Y luego, encima, desde el punto de vista de inteligencia, que tienen satélites y muy buenos, están viendo cómo el enemigo hace la guerra, cómo usa qué estrategias usa. Todo eso está apuntado, ¿eh? Sí. Tú vas a una reunión con un chino, nos ha pasado, las guerras son así. Tienes a la persona con la que te diriges, al segundo a bordo y a 4 aprendices que todos toman nota. Yo no sé si luego va a pasarlo a limpio entre todos. O sea, China está tomando. Y China dice, coño, es que es muy perjudicada porque importa todo el petróleo del mundo, el 40% pasa por el Estrecho de Hormuz. No hay problema, lo está comprando todo a través también de Rusia a precio de saldo, compran Angola, ahora Venezuela no puede, y ya ha llegado a un acuerdo con Irán para dejar pasar a los barcos que llevan un transbordador chino. Y mientras tanto, total. Y lo primero que les dijo fue eso, no vendáis producto refinado. Porque China tiene una capacidad de refino muy grande porque es el mayor importador del mundo de crudo. Y el refino que le sobra lo vende en los mercados internacionales. Entonces está aprendiendo los 3 términos. Está desgastando a su enemigo en lo político y en lo militar, está haciendo un clima social, por eso Trump tiene prisa y por eso cometió errores de decirle al enemigo sin querer que esta guerra va a ser corta, con lo cual el enemigo dijo, pues guerra de guerrilla, guerra de escondernos, hacerlo largo para... Y encima está aprendiendo de cómo se maneja el ejército americano. Por eso digo yo que China va a acabar ganando. Yo antes decía que Estados Unidos no puede perder la guerra, en mi juicio, pero es que Israel tampoco puede perder la guerra. Israel va por libre. Esa es otra. Pero ¿cómo va a perderla? Vamos a ver. No estoy de acuerdo. Se le echan encima. Va a ganar porque Trump va a decir cuándo se acaba y punto. Cuando le interese a él y va a Trump decir... Vale, pero es que dar una tregua, pero no acabar la guerra. El asunto de esto, en el caso de Israel, no tiene que ver con esto, sino con el ataque del 7 de octubre, ¿no? El ataque de Hamas. Mira, hay un historiador brillante, probablemente sea uno de los mejores historiadores ahora mismo del mundo, que es Ilan Pappé, que es un historiador israelí, judío y antisionista, que vive en Inglaterra, ¿no? Pues su último libro, precisamente, es de una idea, o sea, acaba de publicar su último libro defendiendo una idea que lleva ya defendiendo hace mucho tiempo. Los ataques del 7 de octubre de 2023, del 7 de octubre de 2023, marcan el principio del fin de Israel. ¿Vale? Es el principio del fin de Israel como sociedad y como país, ¿no? No quiere decir que se vaya a disolver en 15 días, no es eso, no es esa la idea, sino que el ataque de Hamas y la creación ya de un estadio, ¿no? de guerra y de genocidio constante va a acabar desgastando el proyecto colonial de Israel hasta hacerlo desaparecer en unos años, no en 15 días, sino en años. Tienen Dimona, que tienen 150 bombas. Que no, pero eso no es así. O sea, es un régimen que va a acabar colapsando. Tiene una potencia de fuego terrorífica. Verás, lo que dice yo creo que es básicamente erróneo totalmente. Porque aunque fuera verdad que va a desaparecer, como puede desaparecer cualquier imperio que es o cualquier país, por lo menos vive tranquilo, porque poniendo las botas con Hamas prácticamente lo tiene liquidado. Ahora a Hezbollah la tiene, de hecho Hezbollah, que era la mayor fuerza en el Líbano, ya no es, ya empieza a ser el ejército libanés la mayor fuerza y todavía la va a machacar más. Es decir, si vivo años pero vivo tranquilo, bendito sea. Es decir, por ese lado, por ahí no creo que vaya a perder porque, insisto, como dijo que sería una guerra corta y cuando él tiene el poder, lo que habéis comentado, las elecciones y demás, él tiene el poder para decir cuándo Estados Unidos acaba la guerra.
Pero que tenga el poder, lo puede decir en cualquier momento. No, pero... Lo puede decir en cualquier momento porque llevamos 12 días de guerra y en 12 días de guerra ha ido cambiando de versiones, se ha contradicho por la tarde lo que decía por la mañana. Pero yo te pongo un ejemplo. Yo soy Trump y digo, ya hemos acabado. Y es probable que militarmente haya dejado al enemigo en el 10% de sus capacidades, pero como bien decías antes, hay camiones escondidos en cualquier valle con maneras de lanzar cualquier cosa. He declarado acabada la guerra, pues soy el más gallo, pim pam, esto, lo otro, la opinión pública, y vamos a bajar el petróleo, que el tema del petróleo está por ver todavía, que la alianza que va a haber. Sí. Vale, y esto seguido, dice el tío, pum, un par de misiles a Qatar, un par de misiles de los que me van quedando. Y después de acabada la guerra, he dicho por tanto que acaba la guerra, resulta que tenemos ataques en Kuwait, en Omán, en Arabia Saudí, en refinerías. Hostia, la guerra no acabó del todo. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? ¿Tragarse esos ataques o contraatacar otra vez? Cuidado que lo de que... Claro, es que no pueden invadir por tierra, porque es un claro, país de 90 millones de habitantes. no se puede invadir. Invadir por tierra está militarmente, en el desencadenamiento del conflicto, ellos acercaron dos grupos de portaaviones, uno por el Mediterráneo y otro por la zona hacia el estrecho de Hormuz, se quedó por ahí en el Índico. Y como muy bien dices, los chinos, que con leerse el librito de Sun Tzu, que son pocas páginas, ya te lo sabes cómo funcionan, son milenarios. Su ritmo biológico es como el crecimiento de los cerezos en primavera. O sea, aquí quieren que sean como los tulipanes, que lo planto hoy y mañana tengo que venderlos en el mercado. No. El enfrentamiento con el grupo del Lincoln, que esos son datos de los pocos que han salido no corrompidos por la propaganda. Se lanzaron 74 armas antibuque, misiles y otras cosas de alta capacidad desde Irán. Como decíais por aquí, desde camiones que habían estado ocultos en muchos sitios, lanzaderas variadas, los sites de lanzamiento no se conocían. 74 misiles atacando. Objetivo no era hundir, como mucha gente pensaba, dice, no, hombre, China no quiere, Irán, China no quiere hundir ningún portaaviones nuclear por su conflicto, pero si lo haces volver lleno de chatarra a puerto, políticamente es un exitazo, ¿no? Sí. Y bien, de los 74 misiles, el ataque duró 64 minutos, derribaron todos, menos uno que lo inutilizaron, o sea, fueron derribándolos por suficientes capas, porque el grupo de portaaviones es como fragatas como las nuestras, que lanzan misiles SM-3 que tienen alcances increíbles. Hubo uno que al final, ya inerte, le hizo chapa y pintura al portaaviones. Dices, bueno, pues ya está, ¿no? Y dice, sí. Y dice, vale, venga. ¿Cuánto tienes a bordo? Dice, me he gastado 1/4 parte de mi defensa antimisil. O sea, a la quinta vez que te lo hagan te hunden. O sea, que tienes para 4 oleadas. Claro, entonces, las guerras modernas son altamente tecnológicas, pero altamente te quedas corto de armamento rápidamente. Por eso siempre últimamente pretendieran que fueran casi Blake Crisp o peor, o más rápidos. Por necesidad. Porque no había con que después ibas a acabar a palos. O sea, y otra pedrada dentro de eso. Entonces, sí, eso en el portaaviones. Cúpula de hierro de Israel. Pasará lo mismo. Idéntico. Claro. Idéntico. Tanto es así que ahora mismo en Israel el que saque en vídeo en Telegram o en Instagram o en TikTok una foto de una ruina de guerra tiene 5 años de cárcel, lo sabíais, ¿no? O sea, hay una ley, te meten 5 años de cárcel sin pasar por manos a los hombros. Por lo tanto, no sabemos lo que está pasando dentro. No sabemos lo que está pasando dentro, pero sí sabemos que están cayendo continuamente oleadas. Claro, esa es la lógica que está haciendo Irán ahora. Un pequeño detalle, que es el costo del armamento. Bueno, pero aparte, los misiles de Irán valen $20.000, pero la contradefensa vale 10 millones, por otra parte. Entonces, claro, el coste económico de eso viene después. En las guerras, lo último que haces es sumar los gastos. Lo primero tienes que objetivos políticos alcanzados. Si no los alcanzas, estás ¿de qué te vale ahorrar? Ante la opinión universal. Ahorrar si perdéis la guerra. Pero claro, es que entonces... Y ahora viene cómo sobrevive él a ese efecto. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Yo de militar entiendo nada. No, pero estos datos los tienes ahí al alcance. Cabe la posibilidad de que militarmente Irán esté haciendo como el malo de las películas malas, que cuando le pegan 4 tiros a 4 escenas más tarde saca el brazo y le pega un tiro tirado en el suelo. Irán es un proxy de China. Pero que la estrategia sea hacerse el muerto
para cuando ya piensen que ya no tiene capacidad y que ya estén agotadas las capacidades de defensa. No se está haciendo el muerto, él está valiente. No, dicen que ha bajado un poco el ritmo, pero lo bueno, que sí es porque tienen que llegar más. Lo que sí es cierto que ayer esta madrugada hubo una cosa muy preocupante, que atacaron a 2 petroleros fondeados en aguas territoriales iraquíes, en la parte de arriba del Golfo Pérsico. Eso es gravísimo. Y Irak ya dijo que cerraba ese puerto, que es por el que exporta mucho. A efectos prácticos es lo mismo que lo cierre o deja abierto si el estrecho de Hormuz está colapsado, es igual que esté abierto que no. Que van a tener que dejar de producir petróleo las monarquías del Golfo dentro de nada porque su capacidad de sacar por otros oleoductos es menor que el ritmo de producción y ya no tienen literalmente dónde guardar el petróleo que han sacado. Pues ese es el problema. Los famosos 400 millones de reservas, el 20% de lo que está guardado la Agencia Internacional de Energía, eso da para, bueno, es que para 30 días, para 20 días. Hay un pánico también. Respecto a lo que decía Larrea, hacía una cosa muy interesante y es lo de poner botas en tierra, ¿no? Quizás lo que quieren poner es, la infantería que quieren poner es como hicieron en Afganistán. Los señores de la guerra no podían ver a los talibanes y los utilizaron como tropa. Aquí quizás utilicen a los kurdos, pero claro, los kurdos en Irán son el 10% de la población, entonces decía Larrea, 9 millones. Pero Turquía saldría perjudicada. Ya, es que todo el Kurdistán, toca Irak, toca Siria, toca Turquía y tal. Son 35 millones más o menos. Darle fuerza a un grupo que tiene aspiraciones frente a otros. En la parte son 9 millones. Hablan de ello, yo no sé hasta qué punto. No, pero Turquía y el. No lo van a Turquía está que rechina. Sí. Claro, como si tienen que entrar en Irán el ejército turco con tal de evitar que los kurdos. Sí, pero bueno, Estados Unidos lo dice. O sea, claro, pero eso también se dice, porque decirlo igual alimenta una. Por eso digo que yo no lo veo, pero que se baraja. Cuando al principio el programa decía que estaba muy preocupado, no por temas militares, porque a fin de cuentas todos sabemos que si un loco toca el botón equivocado, esto dura 10 minutos y se acabó. Desde el punto de vista económico es una locura. Una locura pero es una locura mucho mayor que la que pasó en el año 73 con la guerra de los 6 días. Que fue cuando de verdad, que fue lo que sirvió para que luego existiera la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aunque ahora está más diversificada la oferta de petróleo, pero también el consumo es muy diferente. Las declaraciones son, no va a pasar una gota vais a pagarlo a $200 el barril. Hay que pagar la guerra. Y luego hay una isla muy pequeñita, pero muy pequeñita, 8 kilómetros por 4, que es donde concentra toda la red de oleoductos y tal. Claro, una manera rápida de acabar con la capacidad militar de Irán es destrozas eso, pero creo que ya no sale petróleo para nadie. Entonces vamos todos muy fastidiados. Es que, cuidado, mira, sin ir más lejos, yo hoy por la mañana yo ya recibí de la gente que nos trae importaciones y tal, de que lo lamentan mucho, que debido a los costes de los seguros, los fletes, no sé qué, tal, que ya cada contenedor ha subido un 25%. Hay especialistas que barajan que Estados Unidos tome con tropas que tienen unos 3.000 soldados de infantería de marina y ahora que tome esa isla. La isla esa que tú mencionas. Eso es. No, era solo esa interrupción. Y entonces lo que haría Irán seguramente sería autodestruirla. Hasta destruirla. Nada, es muy complicado. Bueno, digo que los hay que... No sé, militarmente tiene un mal arreglo. Ese es el asunto, que militarmente tiene mal arreglo. Y económicamente no todo es. Si bajamos a los objetivos políticos, volvemos a es una distopía, es casi esquizofrénico. O sea, es decir, el objetivo político dice, no quiero que tenga la bomba nuclear. Dice, bueno, perdona, ¿y por qué? Y un cambio de régimen. Era eso. Sí, no, el cambio de régimen ya con la capa basal la descartamos para las próximas 15 generaciones. No, ¿por qué? Porque se la tira a Israel. No, pero pensó que aprovechando la represión tan brutal que hubo en enero, cuando disparaban a ráfagas a los manifestantes, que había un descontento social, pensaron que ese descontento social más el descabezamiento del régimen iba a salir a la calle a protestar. Fue propaganda. Un levantamiento. Que iba a haber un levantamiento como el de enero, pero sin los ayatolás gobernando, con lo que lo tenemos hecho. Sí, que querían hacer lo mismo en Siria, un levantamiento, claro, en Siria hay gente armada, era gente llega a ser hasta racional que digas, si llevan desde mediados de diciembre los iraníes saliendo a la calle, desafiando el régimen, van no sé cuántos miles de muertos, una represión brutal. ¿Era verdad eso? También no, hombre, a ver, hay imágenes, no, pues son actores, son muy buenos. Si es cierto que había ese contexto social, cuidado, no por temas políticos, motivado porque económicamente Irán estaba fastidiada con una sequía muy gorda había inflación muy alta, era una protesta económica y como siempre que hay una dictadura, lo económico se mezcla con lo político. Entonces dijo Estados Unidos o sus asesores, no hay nada peor en este mundo que los asesores. Dijeron, lo de Venezuela muy fácil, pues coño, esto es lo mismo. La inteligencia israelí, mira, están todos metidos aquí en este parque San Francisco, que es una verdad. Fueron 8 segundos lo que tardó en volar por los aires todo aquel complejo. Y aprovechando que la población está caliente,
Les paso la mano por el yombo, como decimos en Asturias, venga, guau, que sois los más gallos, salir allí, que ahora os lo dejamos ya. Y no salió nadie. Y a partir de ahí, problema gordo tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos machacando? ¿No seguimos? No, está enquistado. La RE había dicho, cuando dijiste lo de Pedro Sánchez, que se arrima a China, que era muy listo. Pues yo no, yo creo que es muy tonto. Es muy tonto por un motivo muy claro. El problema es que si rompemos con Estados Unidos, el problema no lo tiene Estados Unidos, lo tiene España. Un problema muy gordo, no solo de que nuestros ejércitos quedan incapacitados, sino que económicamente es un desastre, ya no solo económicamente, las bases, que además van a pasar a Marruecos, encima, porque están encantados, claro. Y luego Navantia y toda nuestra industria se viene, porque además es sabido por los economistas, la industria de defensa es una locomotora que tira del resto, o sea que habría miles de puestos de trabajo en juego. Y hay que recordar que España tiene el 25% de los parados de la zona euro. No estamos para tener más, hemos mejorado mucho, pero nos falta mucho por mejorar. No hemos de olvidar que desde el 2019 somos el país que menos ha crecido. Está creciendo ahora. Pero una cosa son las cifras macros y otras son las cifras reales de cómo se desenvuelve la economía. Ahora dicen, solo en estos días, andamos ya por 2.000 millones de más recaudado con la subida de los combustibles, tanto del gas como del petróleo. Si fuera, pero si fuera listo, lo gastaría en arreglar carreteras, en arreglar ferrocarriles y no en colocar sobrinas. Colocar sobrinas en empresas Te recuerdo públicas. que llevamos 3 años sin presupuestos. Entonces, cada año se vuelve a abrir el presupuesto del año 23. Claro, el presupuesto del año 23 no vale para el año 26. Entonces, se dedican a una cosa que es legal, entre comillas, pero es legal, que es que reasigno partidas. Esto que lo tenía dedicado para mortadela, pues lo voy a gastar en puré de patata. Antes de ayer traía el BOE, que se hace una transferencia de 1.300 y pico millones para el Ministerio de Defensa ante causas, por motivos ineludibles, pero no explica para qué. No se dice. Bien, no se vale. dice, sí. Pero hay otra cosa en política presupuestaria, que es que cuando tú prorrogas un presupuesto, tienes que atenerte a ese presupuesto prorrogado. Tienes unos límites de mover. Esto que tenía para educación me queda un poco corto y me sobra otra cosa, hago el traspase que antes pasaba por el Parlamento, ahora el Parlamento ni se toca. Pero luego hay en la ley de presupuestos viene que cuando se prorroga un presupuesto, todo el exceso de recaudación que se genere frente al presupuesto prorrogado es de libre disposición. Ahí está el truco. Quieren seguir arrimando impuestos porque ese dinero que reciben, al no estar sujeto a la disciplina del presupuesto prorrogado, pueden hacer lo que quieran. Voy a plantearos una cosa completamente distinta. Estamos acabando, yo creo, ¿no? El tiempo no lo controlo, pero más o menos. Una de las consecuencias de esta guerra, pase lo que pase en el terreno militar y en el terreno económico, una de las consecuencias puede ser el terrorismo en Europa y en Estados Unidos. Esas células durmientes que llevan ahí años. A ver, yo creo que ahí sí que funciona muchísimo la incapacidad occidental para infiltrarse. Yo creo que no se infiltra, que no tienen ni idea de lo que... Define terrorismo, porque un loco con un cuchillo no lo para nadie. Poner bombas en la bolsa de Madrid. Claro, eso ya es un poco más... Claro, vamos a ver, aquí los que han estado operando son siempre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y son los sunitas, no tiene que ver sunitas, o sea, que son gente de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí, que son los enemigos de Irán. Quiero decir, eso no tiene sentido. Emiratos Árabes Unidos ahora está haciendo un genocidio en Sudán, en Darfur. Este verano mataron a no sé cuántas decenas de miles de personas. Quiero decir, no tendría sentido ver ahora una oleada de atentados en Europa. Como venganza. Bueno, ¿Pero venganza de qué? O sea, Irán va a empezar a poner atentados en el caso, ¿para qué? Bueno, ¿Para qué? o un chiflado de estos que se autoadopta. No, como política de Estado. Es decir, Política de Estado, una guerra por otros medios. Los que tienen el terrorismo yihadista con política de Estado son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y todos estos, Qatar y se demás. suman ahora estos. Vale, pero estos no, porque Irán está en el bando contrario. O sea, no tendría... Si admitimos que la guerra es una proxy war, los objetivos políticos de la guerra es obtener inteligencia de armamento de alta definición nueva, que no estaba aprobada en combate. Y lo han conseguido, tanto unos como los otros. China no para apuntar. China no apunta, América también, porque tampoco tiene una tecnología muy pareja. Y entonces ese objetivo político de terrorismo, cuando tú usas el terrorismo como objetivo político, quieres desestabilizar o anular la voluntad política de una nación enemiga tuya, para lo cual deberían haberse declarado enemigos tuyos.
No, es más, te diré, desde mi experiencia de haber analizado mucho tiempo con otros compas, el terrorismo fue una herramienta de transición probablemente dirigida desde sitios que desconocemos, montañas lejanas, desiertos sin nombre, para introducir un nuevo orden social en algunas áreas de Occidente. O sea, que fue es decir, que yo lo dije, me acuerdo en Barcelona en una conferencia. Que los buenos son los malos. En una conferencia lo dije, yo digo, mira, tú dame 100.000 euros y mañana te saco 2 suicidas aquí. Solo necesito cristal de metanfetamina y una prostituta que le vuelva loco al chaval. Y mañana te lo pongo. Un cinturón de explosivos, ¿dónde quieres que lo ponga? En el mercado de Santa Catalina, en el mercado. Y me da así y tal, y dice, ¿qué estás diciendo? Y digo, joder, analízalo. Es como se hace. Eso no se hace. Sí. Es como se hace. Por eso hablan de conversiones rápidas, ¿no? Por lo tanto, no, que va, hombre. Por lo tanto dices, no, es que van con la lata, déjate de historias, esto es otra cosa. Por lo tanto, objetivo político de esta proxy war no es Europa en particular. Que pudiera ocurrir en la desesperación de los siguientes acontecimientos, habría que esperar, habría que ver. Con la circunstancia actual, yo creo que estaría fuera de contexto. La posibilidad de un chiflado que vaya por libre. Claro, eso sí. No puedes evitar. Y volviendo a lo del presidente del gobierno, al excelentísimo señor presidente del gobierno, que eso quiere decir que sufrimos. Bueno, voy a callar. No voy a ser que me metan en el aparato ese del odiómetro. Jodiómetro. Vamos a ver. Es con H aspirada. Sí, con H aspirada. Eso pasa por querer usar política exterior para hacer política interior. No a la guerra, le queda lo de Yankees Go Home, salir con el casco y la margarita pintada en el casco, porque alguno de sus innombrables, incontables asesores le dijo que eso moviliza. Y venga a recurrir a lo del trío de las Azores, cuando la edad media del votante español es la que es y mucha gente no sabe ni dónde quedan las Azores, ni Azores, ni quién queda el trío. Claro. Pero es que usa política exterior, dejando a España a la altura del betún, como ya está archidemostrado, esto no es opinable, esto es un hecho, para conseguir objetivos nacionales. El primero, que mientras hablamos de eso y de sus ocurrencias semanales, no hablamos de otra cosa que se llama corrupción y que se llama no tener ni zorra idea de gobernar, nada más que mirar para su propio ombligo, porque no le importa ni su propio partido, estoy harto de repetirlo, o sea, le importa a él, punto pelota. Y su grupo, que debe tener una capacidad, el hombre, de persuasión algo fuera de lo común, porque manda a los ministros a suicidarse a las elecciones autonómicas y van de buen grado. El hombre es un artista, tendrá muchísimos defectos, pero hay que decirle que el tío, listo e inteligente para lo que quiere, es el que manda. Sin meternos en política local, que al fin y al cabo es aburridísimo, han encontrado una vía de saqueo nueva, Extralegen, que le permite saquearnos, porque yo, como pagador de IRPFs y retirado, que soy pensionista, a mí me han subido el IRPF 50% en los últimos 3 años. O sea, pago 50% más que hace 3 años. No te cuento yo la subida de coste para las empresas. Oye, te dan para allá. Pero es todo para escuelas y hospitales. Pero si se mete con un viejito, ¿qué no hará con los ricos? No, los que generamos riqueza. Orden. Estamos ya en los últimos minutos, nos acaban de avisar, así que hacemos la última ronda. Empezamos por Antonio. Conclusiones. A ver, bueno, expláyate si quieres. Sí. A ver, la soberanía no es un eslogan, es tener un ejército que funcione sin tener que pedir permiso. Y es a lo que va España, por desgracia, porque vamos a tener un ejército. O sea, habla de soberanía y la soberanía la vamos a perder si seguimos así. Eso por un lado. Por otro, estoy asombrado acuérdate, totalmente de acuerdo, el Partido Socialista pro-saharaui. De repente dice que el Sáhara para Marruecos y no se mueve ni Dios. Yo dije, aquí hay una enfermedad, ya es partido sanchista, ya no es partido socialista. Y la conclusión es lo que dijo Ramón. Yo estoy ocupado, tampoco no, porque no puedo hacer nada, es decir, preocupado, de poco me sirve, estoy ocupado con la posición española, que quedamos muy mal, con nuestros socios europeos, con nuestros socios de la OTAN. Es más, la prueba está en que no lo llaman en esta última videoconferencia que estaban los líderes europeos, tuvo que llamar y protestar de por qué no lo habían llamado. Es decir, no lo llama para nada. Si mete a Huawei en el Ministerio del Interior, eso es una fuga hacia el gobierno chino. Por lo tanto, la seguridad se acabó. A ver, Javier. Bueno,
sin ser yo un adorador de este gobierno, yo creo que la postura de Pedro Sánchez más gobernantes como Macron van a sumarse a empezar a desligarse del tema iraní porque van a ver que van a salir más perjudicados que beneficiados. La guerra va a seguir estos días y estas semanas y cuantos más días y más semanas pasen, menos posibilidades tienen Estados Unidos e Israel de ganarla. Sí, van a acabar perdiéndola, no tanto militarmente, pero sí política y económicamente. Y queda un asunto que es el genocidio en marcha que están llevando a cabo en el Líbano. Un genocidio que ha empezado estos días y a saber cómo acaba. Ramón, te toca. Ramón. En 24 horas acaba con la población del Líbano. Venga, el último. Es que se usa la palabra genocidio con una facilidad. Bueno, mira, se usa muy alegremente. Pero preocupación, bastante. ¿Por qué? Porque, a ver, las guerras se sabe cómo empiezan y nunca se sabe cómo van a acabar. Organismos como el Fondo Monetario Internacional, muy poco sospechoso de ser alarmista, ha emitido boletines en los que, literalmente, debemos de prepararnos para lo impensable. La crisis energética derivada de esta guerra es mayor que la que dio origen a inflaciones del 20 y pico % en Occidente e incluso a una cosa que suena a coña, que es carteles en los surtidores, sorry, sold out. Lo siento, no tenemos. Yo, medio en broma, medio en serio, he preguntado a todos mis amigos, mis colaboradores, ¿sabéis andar en bicicleta? Vale, pues enhorabuena, y el que no sepa que vaya aprendiendo, porque en un hipotético cosa puede llegar incluso a que haya escasez de energía. Porque no es solamente el petróleo, el gas es el gran tapado. El gas, una serie de tal. Los costes de distribución, les digo que están subiendo, pero por el artículo 27. Una compañía naviera te puede aplicar una cláusula de fuerza mayor, la guerra es cláusula de fuerza mayor, y te dice, mira, el contenedor que te traía para el puerto de Gijón, te lo voy a dejar en el puerto de Port Said en Marruecos, porque yo tengo la responsabilidad de vigilar la carga y no es seguro traerlo hasta Gijón, búscate tú la vida para traerlo de ese puerto a tus expensas. Retrasos en entregas, disrupciones de cadenas de suministro. O sea, la guerra es más de lo que vemos de las bombas estas que caen y tal, que oye, que hacen su daño a la población civil que es inocente y tal. Pero cuando alguien me pega una patada a un avispero, ya sabe lo que va a pasar. Cierras, Paco. Última. Pues si hemos dicho que estamos enfrentando dos tableros, el de la dialéctica de estados, dialéctica de imperios, yo entiendo que los objetivos políticos de la dialéctica de imperios están prácticamente conseguidos, ambos contendientes han obtenido los datos que necesitaban. Estas guerras no se acaban ni se terminan, vamos a acabar la guerra, no. La guerra es permanente, es un estado permanente en el Rhineland. Lo que pasa que a veces es visible y a veces es invisible y en ocasiones la tienen que hacer muy escandalosa porque hay que nutrir las fuentes de riqueza que generan las guerras. Eso se hace a través de la inflación, que saquea al ciudadano y reduce o hace más llevable la deuda de los estados. Porque fíjate tú qué trampa, o sea, es curioso, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, solo hay dos cuestiones que me inquietan, que me siguen inquietando mucho. Una es que el tablero de estados, el dialéctica de estados, parece que no se está pacificando fácilmente y esto tiene que ver con que Irán no ha conseguido lo que quería y Israel se está sintiendo amenazado. Y luego hay una foto que me inquietó mucho, que fue aquella que hicieron, que salió por varias redes. Yo lo vi en South Online, en Telegram, que estaban todos los asesores de Trump alrededor de él en la mesa de tal, rezando al estilo protestante. Que eso es cuando un americano se pone así. No, se pone, le ponen en mano al hombro y hay un cura que llama a celebración. Cuando hace eso es que están muy asustados. Y entonces un americano asustado es más peligroso que un mono con una caja de bombas. De todos modos, la guerra infinita que aludiste ahora, la guerra infinita era lo del almirante Zerovsky, se llamaba. Sí. Yo creo que eso ya pasó ya a los straussianos. Bueno, sí, pasó, pero si te das cuenta, está recorriendo siempre el mismo área todo el rato, ¿no? Ucrania, Siria, Líbano, Ucrania, Israel, Irán, Pakistán, India, Cachemira, China, vuelve. Esa zona es como la zona de los volcanes de... Pero yo creo que Obama invitó a Zapatero a Arzar y Zapatero fue, que no es creyente en nada. Pero desde la época de los homínidos, cuando vivíamos en cuevas, la tribu que vivía en la cueva, que miraba para el
norte hacía más frío y daba menos sol, intentaba conquistar Claro, la otra ladera que las cosas daban y sol. luego los precios del petróleo, El arma. tenemos que pagar, Es un arma. la guerra la vamos a pagar nosotros. Bueno, ¿no? queridos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por por vuestros interesantes Ellos nunca análisis. pagan. Yo salgo deprimido de esta reunión, pero bueno. No, Yo hombre, era, pero era más será optimista, Un de- pero os oigo y un deprimido encima es un me optimista bien convencéis, informado. que me convencéis, que tomado. Un deprimido es un optimista bien informado. También es cierto. Y no sé vosotros, los que nos estáis viendo, si os deprimís o no. No, euforias no estamos, eso está claro. ¿no? Estamos muy lejos. Así que Pero nos hay despedimos. demasiado volvemos el próximo pánico. jueves con otro tema, a lo mejor es este mismo tema, la guerra. Y buenas noches. Nos vemos.